por este esfuerzo institucional que se hace de cultura política. El siguiente bloque estará compuesto por distintos expertos internacionales en materia electoral para hacer esta mesa de balance, lecciones y perspectivas. Va a moderar esta mesa el maestro Hugo Concha, y porque va a ser el último fragmento y la última parte de nuestro seminario. En verdad les agradezco mucho en nombre del Instituto Federal Electoral, de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de IDEA, de ICES, del Ministerio del Interior de España, de la Fundación Taiwanesa para la Democracia, su participación y su interés. En breve estaremos invitándoles a otros eventos internacionales el próximo mes de abril. Ya tenemos sus correos electrónicos, les haremos partícipes también en abril y en junio. El maestro Hugo Concha es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins y es candidato a doctor en Ciencia Política por la Universidad de Washington. Ha sido investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde se desempeñó como secretario académico y fue director de la revista Reforma Judicial y Revista Mexicana de Justicia. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran obras colectivas, Transparentar al Estado, La experiencia mexicana de acceso a la información, México 2003, Elecciones intermedias, Sistema representativo y Democracia semidirecta. Asimismo, ha sido miembro de diversas comisiones de reforma electoral en Oaxaca, participó en el Comité de Evaluación de la Observación Electoral en el Proceso Electoral Federal de 2003. Actualmente es el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto y fue coordinador de asesores del consejero presidente del Instituto. El maestro Hugo Concha tiene la palabra. Muchísimas gracias, Manuel. Tengan ustedes la más cordial bienvenida, aunque en realidad es continuación porque ya estaban aquí, a esta mesa que rompe un poco la frase típica de que toca bailar con la más fea cuando se trata de la última. En realidad nos da mucho gusto estar en esta mesa, puesto que es la mesa donde tenemos la posibilidad de que los expertos que hoy nos acompañan puedan sintetizar, agrupar las conclusiones de un evento pues que ha sido tan rico en las aportaciones y en los distintos temas que se han tratado. Balance, lecciones y perspectiva es justamente el título de este último panel del Seminario Internacional sobre Institucionalidad Democrática, Experiencias Electorales Comparadas. Nos acompañan en esta ocasión de la Organización de las Naciones Unidas, Ray Kennedy, de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, James Vermillion, del Centro Carter, Jennifer McCoy, y no nos va a acompañar, no pudo llegar al evento, no pudo venir a México, Karina Perelli. En primer lugar, permítanme dar algunos de los datos fundamentales curriculares de Ray Kennedy. Ray es licenciado en Economía por la Universidad de Virginia. Estudió una maestría en Relaciones Internacionales con especialización en Brasil en la Universidad Johns Hopkins, donde también se doctoró en Relaciones Internacionales. Ray Kennedy ha participado en distintas misiones electorales en Brasil, Haití, Perú, Venezuela, Honduras, Colombia, Quebec, Taiwán, Ecuador, Timor Oriental, Australia, República de Georgia, México, Afganistán y Liberia. Fue director electoral de la Misión de Naciones Unidas en Liberia y vicepresidente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Afganistán, donde además fue condecorado por el gobierno. Fue consultor en la Misión de Evaluación de Necesidades en la República de Georgia para la División de Asistencia Electoral de las Naciones Unidas, así como director adjunto de Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental para la División de Asuntos Electorales y la Comisión Electoral Independiente. Además, por si su trabajo no fuera lo suficientemente demandante, Ray Kennedy es miembro de la Asociación de Ciencia Política de los Estados Unidos, APSA. Me da mucho gusto que esté Ray Kennedy aquí con nosotros. Tiene la palabra. Gracias, Hugo. En nombre de las Naciones Unidas quisiera agradecer y felicitar a los organizadores por este magnífico evento.
Es un gusto especial para mí estar de vuelta aquí en México, donde estuve en 2003 trabajando en el PNUD, prestando asistencia técnica a varios grupos de observación electoral nacionales. Mis comentarios van como profesional independiente con experiencia en varias misiones electorales de la ONU. Quisiera iniciar mencionando el valor creciente atribuido a las elecciones luego de la publicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos hace más de 50 años. El valor atribuido a las elecciones ha ido creciendo y aún más dentro de los últimos 15 a 20 años. Esto queda expreso, pero también reflejado en los varios instrumentos e instituciones regionales. También hemos visto un valor creciente dado al ganar el control de recursos públicos y de instituciones públicas. Me recuerdo bien las discusiones en el curso de elecciones en CAPEL hace más de 15 años. Estuvimos hablando de la importancia del control de instituciones públicas y el hecho de que varios grupos delincuentes, digamos, especialmente en países como Colombia, se esfuerzan mucho para captar el control de las instituciones públicas. Entonces esto también tenemos que llevar en cuenta. Esto se ve también ligado a un énfasis exagerado en la ventaja partidista que fue mencionado el día de ayer. Todos sabemos que el rechazo de resultados electorales es potencialmente catastrófico, no solamente desde un punto de vista financiero, porque sabemos que nuestros países tienen muchas otras cosas que hacer y no pagar elecciones y más elecciones para corregir errores. Entonces, vemos también la importancia creciente de la resolución de disputas y quisiera señalar que el Tribunal Electoral aquí en México sí ha servido como inspiración en muchos otros países que ven esta importancia creciente de la resolución de disputas y la necesidad de que haya una institución que entienda las elecciones. O sea, las cortes normales ni siempre tienen buen conocimiento de lo electoral, de la administración electoral, de los temas electorales. Entonces, los órganos especializados en materia electoral agregan mucho valor a los procesos electorales. Los partidos fueron citados por varios ponentes como actores importantes en los procesos electorales y de mi experiencia en los últimos años creo que quizás una de las cosas más importantes en relación a la actuación de partidos políticos es que deben estar preparados para monitorear las mesas electorales con delegados competentes y capacitados. Muchas veces no lo están. Estamos, creo yo, reconociendo cada vez más que la tecnología, aunque importante y fundamental a veces en los procesos electorales, quizás por lo menos la tecnología actual quizás sea insuficiente para traducir fielmente resultados muy cerrados. Esto nos hemos visto claramente en Estados Unidos. Me recuerdo haber visto un artículo de revista después de las elecciones de 2000 en Estados Unidos que decía que nosotros intentábamos medir bacterias por metros y no por micrómetros. La tecnología tiene que tener la posibilidad de medir diferencias muy estrechas
para servirnos bien en los procesos electorales. Al mismo tiempo, debemos reconocer la importancia de la tecnología en agilizar el proceso de cómputo de resultados y la importancia, por lo menos en la mayoría de los casos, de la rapidez del cómputo en dándole confianza al electorado de que los resultados no han sido manipulados. Y por tanto aumentando la legitimidad del proceso electoral. De esto vemos que resultan fundamentales las pruebas, la auditoría previa externa y los planes de contingencia. Y ya estuve 2 veces en Colombia para elecciones y creo que las autoridades electorales colombianas se han esforzado mucho para tener listos todos sus pruebas, la auditoría previa y postelectoral externa y los planes de contingencia. Hay que cuidarse aún más hoy día después de las experiencias recientes de Ucrania y Georgia que acaban por incentivar las protestas por infundadas que sean. O sea, en mis últimas misiones yo he percibido que mucha gente, por infundamentada que sea su queja, amenaza las autoridades electorales con protestas continuas para, en un esfuerzo de revertir los resultados electorales y llamar nuevas elecciones. Especialmente en las primeras elecciones de transición pueden faltar precedentes legales e instituciones adecuados para la pacífica resolución de protestas. Creo que hemos visto en muchos países que es mejor hacer lo mínimo bien en vez de hacer más, pero peor. Y hablando en esto, por todas sus debilidades, muchos de los ponentes han hablado de las debilidades de las encuestas de opinión pública. Yo, por lo menos en esta última misión en Liberia, donde no había ninguna encuesta de opinión pública, preferiría que hubiera una encuesta de opinión pública, porque sin ninguna encuesta de opinión pública, los perdedores impugnan los resultados electorales culpando las viejas prácticas fraudulentas y no imaginando la posibilidad de que sufren de una falta de apoyo popular. Creo que las encuestas sí pueden desempeñar un papel importante, especialmente en contextos como África, donde hay viejas prácticas fraudulentas y cuando nosotros vamos y intentamos poner en práctica lo más nuevo, lo más reciente en prácticas de administración electoral, quedamos con los candidatos quejándose de que las elecciones son siempre las mismas, pero no lo son, pero no lo saben por no haber prestado suficiente atención y no tienen noción de su nivel de apoyo popular por la ausencia de encuestas de opinión pública. También hemos visto que en muchos de estos países hay una comprensión inadecuada de lo que constituye la fraude suficiente para anular una elección. Muchos piden nuevas elecciones cuando en realidad las irregularidades son isoladas o insignificantes en relación a la magnitud de las ventajas. Ventajas de los ganadores. Nosotros escuchamos algo de esto en el caso de Puerto Rico.
yo he percibido también en los más de 15 años que llevo en el área de asistencia electoral y administración electoral, generalmente una baja calidad de la legislación electoral. Yo creo que esto se debe a que los legisladores no conocen bien las complejidades de la administración electoral. Y creo que los expositores de ayer sobre Estados Unidos dieron varios ejemplos, especialmente en el caso de la Florida, donde los legisladores, las lacunas en la legislación electoral, y en grande parte porque los legisladores no tienen este conocimiento de las complejidades de la administración electoral. Uno de los exmiembros del Tribunal Electoral brasileño decía que no hay otra función del Estado moderno más compleja de que la administración electoral, porque es la única función del Estado moderno que intenta servir a todos los ciudadanos adultos en un mismo día. No puedo imaginar nada más complicado de esto. Sabemos desde nuestra experiencia alrededor del mundo que muchas veces hay una insuficiente capacitación de autoridades electorales, especialmente de los que tratan más directamente con los electores. Y nosotros tuvimos un ejemplo de esto en Afganistán, donde tuvimos, 150,000 miembros de mesa. Fue un trabajo de capacitación enorme y hubo unas fallas en la capacitación, de manera que los miembros de mesa no sabían el día de la elección distinguir entre un marcador para la papeleta y el marcador que se usaba para marcar el dedo como indicación de que la persona ya había votado. Entonces comenzaban a marcar el dedo con el marcador de papeleta y viceversa. Hubo una controversia enorme. Entonces la fundamental importancia de la capacitación de las autoridades electorales, especialmente los que se dan directamente con los electores. Hemos visto en algunos países problemas con los aportes económicos para las entidades electorales. Esto también se debe un poco a esta falta de comprensión de la complejidad de la administración electoral. Yo he escuchado ejemplos en algunos países cuando los legisladores o la Tesorería Nacional le da a la autoridad electoral su presupuesto, digamos, un mes antes de la elección, sin reconocer que las preparaciones electorales tienen que comenzar mucho antes de esto. O sea, piensan, la elección queda en marzo, vamos a dar el presupuesto en febrero y pronto. No funciona así, y los legisladores necesitan, y las autoridades económicas de los países necesitan conocer mejor la complejidad de la administración electoral para que el dinero llegue a tiempo a las autoridades electorales. Tenemos que estar siempre conscientes de la calidad e integridad de las altas autoridades electorales. Esto ha sido mencionado por varios expositores el día de ayer, el día de hoy. La importancia fundamental de la transparencia, la credibilidad, como dijo Gerardo en el caso de Haití. También el profesionalismo en general, y también un poco la estabilidad. Yo he visto casos en que autoridades electorales fueron removidas, digamos, una semana antes de la elección. La estabilidad puede ayudar bastante a establecer
credibilidad y también el profesionalismo en la administración electoral. También creo que el caso de la Florida en Estados Unidos ha sido uno de los principales ejemplos recientes de la necesidad de minimizar lo político en la administración electoral. O sea, ¿quién entiende por qué la secretaria de Estado del Estado de Florida, que fue la principal autoridad electoral del Estado, fue al mismo tiempo director de la campaña política presidencial del candidato George Bush? ¿En cuál otro país se permitiría que una alta autoridad electoral fuera al mismo tiempo alta autoridad de campaña política? Y finalmente, como uno de los expositores mencionó el día de ayer, no hay lugar para la complacencia en lo que es la administración electoral. Gracias. La verdad es que la síntesis que nos ha aportado Ray Kennedy esta tarde tiene un gran valor, no solo por haber enfatizado los elementos más importantes que se analizaron y discutieron en algunas de las mesas del evento, sino que si tomamos en cuenta que de los 12 casos específicos que fueron analizados de manera muy particular en el seminario, y agregamos los 15 que pudiéramos decir donde Ray ha sido experto en misiones internacionales, pues esto nos lleva a pensar que los elementos que Ray aquí ha descrito son verdaderamente las grandes variables fundamentales para tomar en cuenta en la construcción de un sistema electoral eficiente, confiable, transparente, legítimo. Agradecemos mucho su participación. A continuación, me da mucho gusto presentar a ustedes a James Vermillion, si bien creo que ya participó en alguna de las otras mesas. James es doctor en Metodología de la Investigación y Estadística por la Universidad de Virginia. También es maestro en Administración Pública por la Universidad del Sur de Florida, maestro en Estadística por la Universidad de Boston y licenciado en Matemáticas por la Universidad de Virginia. Ha trabajado como director ejecutivo de la Dirección de América Latina de la Millennium Challenge Corporation. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando para la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, en el campo del desarrollo internacional, y ha jugado un papel clave en la reestructuración de la organización junto con el administrador de la misma, Andrew Natsios. Actualmente, James es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, conocido como IFES, y se encarga de supervisar todas las operaciones fiscales, programáticas, de desarrollo y administrativas. Asimismo, es responsable de mantener las relaciones de IFES con otras instituciones. Bienvenido, James. Muchísimas gracias. Es un gran placer de estar con ustedes esta tarde. Tuvimos 2 días llenos de observaciones de elecciones en los 11 países y he podido de notar algunos temas en común de todas estas presentaciones. Tengo que decir primero que el reto en la administración de elecciones es de crear una confianza al parte del ciudadano que la decisión en la elección sigue los votos y también las reglas. Esto es necesario para asegurar que el nuevo gobierno tenga confianza del pueblo. Esta conferencia hubo como tema los resultados estrechos en elecciones. Hemos visto algunos casos importantes y yo creo que tenemos muchas lecciones para ayudarnos en el futuro. No quiero hablar sobre el caso de México porque yo soy extranjero aquí, no tengo derecho, pero como persona trabajando en la asistencia técnica en elecciones he aprendido mucho en estos 2 días y yo quiero hacer un resumen de para ustedes y espero que hay
algunas cosas que pueden ayudar también aquí en México. Primera cosa es que, como ha dicho Cameron ayer, no hay un formulario específico para lo que es democracia. En cada país, en cada contexto, hay una democracia diferente. Y tenemos una cosa en común de todo este país, un concepto universal, es la igualdad de todos los ciudadanos, igualdad de los votos, que cada persona tiene un voto igual al otro. Y este es algo importante en el proceso electoral. Y todo que vamos a hacer debe respetar a este principio. Claro que hubo problemas en mi país en las elecciones del año 2000. Problemas que existen porque tenemos un sistema federal y que las decisiones electorales están en los estados y no con el gobierno federal. Claro que no hay una solución fácil para pero es nuestro sistema y estamos trabajando, como ha dicho Cameron ayer, de seguir formularios, soluciones a los problemas grandes para También, no importa si el control de elecciones está centralizado o descentralizado. Lo que necesita, como dijo Ray, es un sistema claro, técnico y transparente para asegurar confianza. Lo más complejo el sistema, lo más difícil está para asegurar igualdad de votos y lo más posibilidad de conflicto. Personalmente yo creo que los miembros de la organización manejando la elección deben ver sus posiciones no como posiciones del partido, pero posiciones en servicio del país, del pueblo. Y hemos visto en los casos donde hubo elecciones estrechas que las instituciones han servido bueno al pueblo y han asegurado una estabilidad y una decisión aceptada para el pueblo. Como dijo Lorenzo ayer, un tema principal es que en las elecciones necesita reglas claras y también conocidas para garantizar una confianza en las elecciones. Otra cosa que hemos visto en algunos casos es que no puede cambiar las reglas después de han empezado el voteo. Deben asegurar todas las reglas antes de la elección. Si hay cambios después, hay conflicto, siempre. También necesita una formación de todos los oficiales, de los partidos, todo el mundo a la mesa, de los partidos, de los oficiales de la Junta, y también del pueblo, de cuáles son estas reglas, y cómo van a tratar los voteos, las decisiones. La sociedad civil puede jugar un rol muy importante en esta cuestión. Sabe que las elecciones forman una gran parte del presupuesto nacional. En Haití, Gerardo nos dijo que era como $25 por voto. Es mucho dinero. Yo creo que las organizaciones electorales deben asegurar que ese dinero está usado en una forma buena. Necesita escuelas, necesita carreteras, necesita médicos. Si vamos a invertir mucho dinero en elecciones, el pueblo debe ver que las organizaciones usan este dinero en una manera buena. Hemos visto que en los países más desarrollados hay instituciones que pueden asegurar que en las elecciones estrechas hay sistemas
hay reglas, hay transparencia para asegurar que no hay gran conflicto. Mire que cuando hay una elección estrecha, quiere decir que no hay un consenso social. Hemos visto en el caso de Estados Unidos, donde hubo cuestión de libertades sociales, en el caso de Puerto Rico con las relaciones con Estados Unidos, en Costa Rica con el CAFTA, en muchos países donde hubo elecciones estrechas, era porque no hubo un contrato social, un consenso social para el futuro. En estas situaciones necesitan mucho que las organizaciones electorales sean profesionales, competentes, transparentes. Hay mucho tipo de organización electoral. Hemos visto consejos electorales, cortes regionales, Corte Suprema electorales, tribunales electorales. No importa. Lo que es importante es que la organización sea competente, no politizada y también transparente en las decisiones. Yo creo que cuando es claro que hay posibilidad de conflicto, lo que debe hacer la organización antes de la elección es de identificar áreas donde puede haber conflicto. Por ejemplo, las personas que se presentan a la mesa y no están en el padrón. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer cuando hay boleto mixto como en Puerto Rico? Porque después de la elección hay intereses políticos en estas decisiones. Si pueden decidirlo antes de la elección, puede evitar esa presión política. Es una cosa que creo yo he aprendido en esta sesión de ayer y hoy. Yo tengo en general 4 conclusiones que quiero partilhar con ustedes. Primero es que necesita integridad de los tribunales o las comisiones electorales. Segundo es que esas comisiones deben ser depolitizadas y más técnicas. Porque lo más técnico que sean, lo más confianza hay el pueblo en el proceso y transparente. Tercero es que importa mucho las reglas claras y conocidas. Y finalmente necesita una capacitación y un consenso antes de la elección en áreas claves para evitar conflicto. Bueno, muchísimas gracias. Es un gran placer de estar con ustedes. Muchísimas gracias a James Vermillion. La verdad es que sus conclusiones son bastante autoexplicativas. Creo que no necesita redondear ningún tipo de comentario. Simplemente quisiera comunicar a ustedes que por ser esta la última mesa, la mesa de cierre del seminario, no están previstas las preguntas y las respuestas. En fin. A continuación, me da mucho gusto presentar a Jennifer McCoy. Jennifer es licenciada en Ciencias Políticas y Español por la Universidad de Oklahoma y se doctoró en Ciencias Políticas por la Universidad de Minnesota. Tiene una especialización en política comparada. Es especialista en democratización, normas internacionales en elecciones y políticas latinoamericanas en anticorrupción. De 2002 a 2004, Jennifer dirigió el proyecto sobre monitoreo y medios de comunicación en Venezuela por parte del Centro Carter y representó al propio centro en el grupo de trabajo tripartita internacional que estuvo en Venezuela, junto con la OEA, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Centro Carter. Ha dirigido los proyectos de monitoreo en las elecciones de Panamá, Nicaragua, México, Venezuela, Jamaica y Perú. Además ha participado en delegaciones de observación electoral en Indonesia, Haití, Surinam y Guyana. Jennifer actualmente es directora ejecutiva del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros de las Américas, el cual es un grupo de 35 líderes de todo el continente que se esfuerzan por promover la democracia y mejorar las relaciones interamericanas. Y de la misma manera como los otros miembros de esta mesa, por si Jennifer no tuviera más cosas que hacer, tiene también una vasta carrera académica
como profesora asociada en Ciencias Políticas en la Universidad de Georgia, directora del Programa para las Américas del Centro Carter, y tiene varias publicaciones. Es coeditora de artículos entre los que destacan Aprendizaje Político y Redemocratización en América Latina. Los líderes políticos aprenden de las crisis políticas, así como también La democracia venezolana en tensión, el desenredo de la democracia representativa en Venezuela. Adelante, Jenny. Muchas gracias. Bueno, tengo la desventaja de ser la última ponente de 2 días y la última para concluir después de 2 resúmenes muy buenas. Y entonces, si repito algunas de las lecciones, esto va a reenforzar los más importantes de todos. También creo que voy a hablar en inglés. To give the translator something to do. Entonces, todos tienen su traductor. Pongan sus audífonos, por favor. I would like to give you 4 stories and 5. Quisiera darles 4 historias y 5 lecciones. Yeah? Are you talking to me? Okay. The first story is about La primera historia es sobre México y Estados Unidos. at the Carter Center. En el Centro Carter empezamos a trabajar con México en 93 en la reforma electoral y observamos elecciones de 94 hasta 2000, pero comenzamos de hecho en 1992 invitando a representantes de partidos mexicanos y ONGs para observar elecciones en Estados Unidos. Esto sucedió cuando Estados Unidos todavía se enorgullecía de sus elecciones. En este último año mi estado no permitió observadores en sus elecciones. Entonces invitamos a mexicanos. Hicimos las observaciones durante el día con las autoridades electorales y sus conclusiones fueron impresionantes, que las elecciones en Estados Unidos pueden ser afectadas por las personas habiendo tantos agujeros vacíos y posibilidades de corrupción. Y la única explicación que pudimos concluir fue que funcionaba sin todas esas cajas de seguridad que tienen las autoridades mexicanas por la confianza que tienen los ciudadanos estadounidenses en las personas que llevaban a cabo las elecciones y en sus instituciones. Ahora avanzamos hasta 2000 en Florida y 2004 en Ohio. Vimos los procedimientos de votación con problemas. Algunas personas no querían participar en las encuestas. También tuvimos resultados muy cerrados en algunos estados. Y muchas personas cuestionaban estos resultados. De hecho, como escucharon ayer, en 2000, la Corte Suprema tuvo que decidir los resultados de las elecciones. ¿Por qué hubo esa regresión en Estados Unidos? En este momento quisiera decir 2 puntos. Una es la falta de atención y la falta de cuidado para mantener el sistema, el proceso electoral. Había complacencia en cuanto a las elecciones como una institución. La segunda razón es la creciente polarización en el público estadounidense, que llevó a un descenso en esa confianza en las instituciones. Mi segunda historia es de Venezuela. Venezuela tenía más de 30 años de experiencia de votaciones en los que la gente aceptaba los resultados y de hecho Venezuela ayudaba a otros países latinoamericanos a instituir sus procesos electorales. Pero estas siempre fueron llevadas a cabo por 2 países, por 2 partidos y esos 2 siempre ganaban y la gente pensaba, bueno, tal vez se manipulen los resultados para asegurar que ganen esos partidos. En 1993, eso fue antes de Hugo Chávez, en 93 hubo nuevos partidos que lanzaban 4 candidatos. Hubo una victoria muy cerrada, el ganador ganó con menos del 30%. Esta es la elección que creo que México debe tener en cuenta si quieren una comparación para este año. Estos resultados lo cuestionó por lo menos uno de los perdedores. Y debido
a que hubo reformas, se creó una comisión profesional de elecciones y adoptaron las máquinas de votación por primera vez. Esas fueron las elecciones en las que ganó Hugo Chávez. Después de las elecciones del 98, la comisión electoral fue repolitizada, o sea que su naturaleza profesional decreció, hubo falta de transparencia, y cuando llegamos a la elección de 2004, la falta de transparencia en el segundo tipo de máquina electoral, que de hecho funcionaba muy bien, pero seguían dando resultados que los perdedores no aceptaban. Tal vez sea similar con el caso de Taiwán que acabamos de escuchar. ¿Por qué sucedió esto? De nuevo, porque hubo gran polarización en ese país que llevó a una gran falta de confianza entre los grupos y una falta de confianza en la comisión electoral. También falta de transparencia, consulta insuficiente con los partidos sobre las reglas que se iban haciendo sobre la marcha, porque era la primera vez que se realizaba ese referendo. Y la oposición no podía creer que tantas personas pudieran apoyar a Hugo Chávez. Mi tercera historia es de Nicaragua. En 1990, Nicaragua realizó elecciones, incluso en medio de una guerra civil que no había terminado. Los sandinistas controlaban todas las instituciones, había gran polarización y conflicto. En ese momento los perdedores, que eran los sandinistas, aceptaron los resultados. ¿Por qué? Porque la participación internacional en el año anterior a las elecciones para ayudar a realizar el proceso, para mediar los conflictos y para observar las elecciones. La comisión en ese caso, aunque parecía estar sesgada a su feminismo, trabajó de manera muy transparente, imparcial y consultó a los partidos políticos sobre la marcha. Y también hubo un conteo rápido hecho por parte de Naciones Unidas. Desafortunadamente en Nicaragua hemos visto cierta regresión desde entonces y volvemos a ver la repolitización de la comisión, vemos que crece la polarización en el país, decidiendo conflicto. Y 16 años después de esa primera elección en 1990, todavía quieren y necesitan tener observadores internacionales. La última historia es la de México. México tuvo un gran control durante largo tiempo de un mismo partido. Después se realizaron reformas, al igual que en el caso de Venezuela. Estas reformas comenzaron en 93 y llegaron al IFE, que es independiente y profesional, unas muy bonitas tarjetas de elección y resultados aceptados en 2000, sin que se haga ninguna pregunta. ¿Por qué hubo este progreso en México? Hubo la voluntad política de reformar, se creó el IFE, que es independiente, deberían decir ustedes lo crearon, y por supuesto hubo un gran gasto para crear la salvaguarda para evitar estos conflictos y para nivelar el campo, digamos, monitorando a los medios, el financiamiento público, etc. Lo que podemos aprender de estos 4 casos muy diferentes y de los 12 casos que hemos escuchado en estos días son 5 lecciones que quisiera comentar con ustedes y algunas soluciones tal vez para terminar. Como James Vermillion dijo, los contextos históricos diferentes llevan a necesidades diferentes. Esto se ve muy claro en estos 2 días. La segunda lección que he aprendido es que la polarización de una sociedad generalmente lleva a conflicto, lo cual significa que necesitamos esfuerzos.
En estos casos necesitamos tener completa transparencia, consulta a los partidos para evitar la mala interpretación que surge sobre que hay conspiraciones, complots y la percepción que tienen algunas personas de que algunas irregularidades que tal vez se dan en competencia son en realidad fraude. Ray Kennedy. Como dijo James Fleming y Ray Kennedy, debemos evitar conflictos sobre la interpretación de la ley, sobre todo si hay vacíos o faltas de coherencia. También he aprendido de estos casos es que el acta en la mesa es muy útil y también se debe acordar sobre cuándo dar los resultados de los conteos rápidos, de las encuestas de salida, etcétera. Es muy importante. Algunos de los esfuerzos extraordinarios que también pueden ayudar con esto, en cuanto a la polarización y desconfianza, es que tal vez se necesiten terceras personas si es que se genera desconfianza. Esto es aquí es cuando se invitan los observadores internacionales, pero tal vez otros actores puedan ayudar. Tal vez la Iglesia, la República Dominicana en 1944, según el embajador estadounidense ayudó en la aceptación de la elección en Honduras en el otoño pasado. También los conteos rápidos han sido muy importantes para que la población aceptara los resultados aquí en México, también en Nicaragua, etcétera. Estos son algunos de los esfuerzos extraordinarios. Ahora, nuestra tercera lección es que es vital tener mantenimiento continuo del sistema. El sistema electoral se puede, de hecho, erosionar y hemos visto que casos de regresión. 3 de los casos que mencioné en mi historia lo muestran, al igual que otros. La cuarta lección es que las instituciones sí cuentan. A pesar de que haya confianza históricamente, eso puede cambiar, o sea que debemos tener cuidado de estas instituciones. En estos días hemos visto muchos casos muy positivos en los que las instituciones fuertes superaron elecciones muy cerradas, como en el caso de Costa Rica, España, Puerto Rico, India, Alemania, etcétera. Todos ellos son buenos ejemplos de esto. Quiero mencionar sobre las instituciones, dos de ellas. Una son las comisiones electorales, como dijo Jim, y estoy de acuerdo, y según veo estos casos lo señalan, la confianza en las comisiones nos da la mejor probabilidad de una elección aceptada. Las elecciones profesionales e independientes tienen la mejor posibilidad de producir un resultado aceptable, más de las comisiones partidistas, de las que están representados los partidos, aunque sea igualmente, y mucho mejor que las comisiones donde domina un solo partido. La segunda parte de las instituciones es que el Poder Judicial imparcial ayuda, por ejemplo, en Estados Unidos con la Suprema Corte la gente aceptó la decisión, también en Puerto Rico. Podemos contrastarlo con Nicaragua y Venezuela en el que hubo conflictos sobre si el tribunal podía o tenía autoridad sobre la Comisión Electoral, porque en esos dos países la autoridad electoral es una cuarta rama del gobierno. Ahora también tenemos conflictos sobre la imparcialidad de los tribunales y si se va a cumplir ese papel se necesita un poder judicial imparcial con líneas de autoridad claras. Finalmente, la quinta elección, y de nuevo esto es un eco de lo que dijo James Millian, las elecciones
no necesariamente resuelven las diferencias profundas de la sociedad. Las elecciones son un modo en la sociedad de disminuir un conflicto pacíficamente, pero en parámetros normales y a veces en situaciones extraordinarias, como vemos en el caso de Argentina. Pero si hay un conflicto profundo, las elecciones pueden incluso dividir, porque inherentemente son divisivas, ya que se debe elegir entre dos opciones o más opciones. El caso de Venezuela lo ilustró esto, y también caso de Bolivia. Estos esfuerzos adicionales pueden incluir el diálogo, tal vez los pactos de gobernabilidad, incluso antes de la elección, como en Bolivia, hubo un acuerdo preelectoral de que iba a haber una asamblea constitutiva. Puede haber acuerdos después de la elección entre los ganadores por la gobernabilidad, o sea que el ganador gane, pueda gobernar sin ningún conflicto mayor, y otras maneras de resolver los problemas de los perdedores, o sea, la mayoría. Y finalmente, como comunidad internacional, debemos buscar mecanismos de inclusión social, como hemos visto, de manera muy amplia, el transmitir la opinión de las mujeres, de los pobres o de los pueblos indígenas que tal vez no hayan podido participar anteriormente. Hemos visto esto en India, Taiwán, en Bolivia, incluso en Palestina. Entonces debemos buscar nuevas formas de inclusión social y participación política. Muchas gracias. Pues las últimas palabras de Jennifer. Well, Jennifer's last words, who I'd like to thank for her participation, are really evento. Efectivamente, en los procesos electorales, particularmente pensando el que se avecina en este país, creo que uno de los grandes elementos o claves para un buen resultado va a ser la inclusión y la participación ciudadana. De la misma manera, creo que este seminario ha sido un éxito por la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias.